Yo creo que, a ver, por un lado, si lo comparamos con antecedentes históricos respecto de crisis institucionales desatadas, con la confrontación entre un presidente y un vice, por supuesto que tiene una relevancia de primer orden, pero al mismo tiempo yo me atrevería a decir que el gobierno puede darse el lujo de tener esta pelea interna entre el presidente Milei y la vicepresidenta Victoria Villarroel, porque en la oposición no hay nada. Claro. Claro, bueno, seguro. Además, y lo poco que hay o lo poco que surge informativamente, Cristina Fernández, Alberto Fernández, bueno, obviamente le suman, ¿eh? Uno de los principales activos del gobierno de Javier Milei es el verdadero desastre que ha hecho el gobierno kirchnerista, los 4 gobiernos kirchneristas y por supuesto todo lo que está ocurriendo con Alberto Fernández a propósito del robo, del choreo, de lo que son las comisiones de los brokers en el seguro y por supuesto todo lo que tiene que ver con esta vergonzosa violencia de género y utilización como prostíbulo, como albergue transitorio de los espacios sagrados del Estado, de la Casa de Gobierno, de la Quinta de Olivos. Hay un hecho que quizá, Alfredo, de las últimas horas no se le dio demasiada relevancia, fue allá sobre el fin de semana de la semana anterior, pero el hecho de que Victoria Villarroel no haya sido invitada a la cena de las Fuerzas Armadas habitual, ¿no?, que se realiza todos los años, a mí me parece que fue un golpe duro para ella, porque incluso las fuentes cercanas a la vicepresidenta Victoria Villarroel, cuando argumentaron el porqué de su ausencia y dijo no haber sido invitada, incluso lo puso en primera persona, diciendo yo tenía o debía o quería estar ahí porque era una manera de homenajear a mi padre y a mi abuelo. Como diciendo, si alguien tenía pergaminos para estar en el brindis habitual que se hace allí en el círculo vinculado con las Fuerzas Armadas, era yo. Y no fui invitada, ¿no? Parecía un dato menor o de color, pero me parece que es de absoluta relevancia a la luz de lo que pasó hoy. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Hoy tenemos invitadas de lujo, por supuesto. Está la diputada nacional Paula Oliveto. Muy buenas noches, Paula, gracias por venir. Está Graciela Ocaña, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, nuestra compañera Silvina Martínez. Con todos ellos vamos a analizar todo esto, pero yo le propongo que vea lo que para mí, a lo mejor me equivoco, es un punto de inflexión de cierta envergadura en la relación interna de La Libertad Avanza, en la relación interna entre el presidente Milei y Victoria Villarroel, y por eso le pusimos explosión política en el Senado de la Nación. No es cualquier cosa la declaración, hay que prestar atención a lo que dice Victoria Villarroel, que parece una dirigente crítica de la oposición y sin embargo es la compañera de fórmula y la vicepresidenta de la Nación. Escuche atentamente y mire lo que dijo hoy en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Que he dado en estos meses, no estoy de acuerdo con la candidatura del juez dijo, principalmente por razones prácticas. Creo que está reemplazando la banca de una mujer. Hay mujeres brillantes dentro del ámbito del derecho, con lo cual me hubiera gustado que la candidata para esa banca fuera una mujer. Y lo digo desde quien no es feminista, sino simplemente está pensando en una cuestión de simple justicia. Y en segundo término, es un juez que ha lesionado mucho los vínculos a raíz de su candidatura, es decir, ha partido mucho a la sociedad su candidatura, entre aquellos que están a favor o en contra. Es un juez controversial, es un juez que no contaría, tomándolo dentro de la brevedad de la conversación que estamos manteniendo, no contaría con los pergaminos necesarios para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y además, y principalmente, un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es una de las garantías de seguridad jurídica, de confianza de un país y del control de constitucionalidad sobre los actos del Ejecutivo. Por ende, creo que no ha sido la mejor elección y simplemente ha sido una candidatura que es controversial y en la que todos nosotros hubiéramos querido tener enfrente un candidato sólido, un candidato que nos enorgullezca y un candidato que sepamos que va a poder desenvolver la más alta judicatura con la suficiente rectitud, honestidad y sabiduría posible.
no creo que sea el caso. Para mí es impresionante, Las palabras, las últimas que resuelvan son, este candidato de este gobierno que ella integra no tiene sabiduría, no tiene rectitud, no tiene honestidad. Lo está diciendo la vicepresidenta de la Nación y no es poco. Le pregunto primero en su calidad de abogada y de compañera nuestra, de columnista de este programa, a Silvina Martínez. ¿Qué opinas de esto que está pasando? Insisto, no quiero contagiar con mi análisis político, pero me parece que se trata... No hubo hasta ahora, desde que asumió el gobierno, una crítica tan fuerte, tan explícita, detallada, con rigurosidad, con todas las letras, hecha por la vicepresidenta. Lo demás eran, como bien decía Débora, dimes y diretes, que no me invitaron, que sí me invitaron, que aparece un cartel, que tiene un proyecto propio, que no me gusta, a Karina no le gusta. Bárbaro. Todo eso son, como diría un amigo, chamuchina interna. Ahora, de frente al Colegio de Abogados, que lo aplaudieron, como usted vio, con toda fuerza, me parece que es un dato clave para seguir interpretando lo que está pasando. De hecho, en la reunión de gabinete no estuvo, no fue Victoria Villarroel tampoco, y Santiago Caputo, del que vamos a hablar en un ratito, que también está en el centro de la polémica, porque el senador Paul Troni, ayer aquí, sentado aquí en el programa de Pablo Rossi, dijo que era el que le había dicho, vota lo que vos quieras, pero no salgas a hablar en contra del hijo, y él, por supuesto, que no le hizo caso. Y hoy, en una entrevista en el diario La Nación, dice el senador Paul Troni que debe rodar la cabeza de Santiago Caputo. Pero le había preguntado a Silvina Martínez y se me calentó el pico, perdón. Silvina, te pregunto a vos. A ver, yo creo que es como más bien marcabas. Una cosa son las internas políticas, me invitaron a tal acto, no me invitaron. No. Digo, no tiene trascendencia institucional. Si querés, tiene esa trascendencia de una interna que después salen juntos, como pasó la otra vez, se suben al tanque, claro, se dan un beso y aquí no ha pasado nada. En este caso, algo tan sensible como es la nominación, la elección en el Senado precisamente de un juez de la Corte, que la propia vicepresidenta, titular provisional del Senado, diga que este candidato por el propio gobierno, por el mismo gobierno que ella integra, no tiene ni la honestidad, ni la transparencia, ni lo necesario para llegar a ese cargo, no es un dato menor. Sumado al resto de los integrantes de La Libertad Avanza, sumado a que en este candidato se da también una negociación con el kirchnerismo y un halo de un presunto pacto de impunidad, claro, que a la ciudadanía, la verdad que, o por lo menos creo que las dos invitadas que tenemos hoy son también férreas defensoras de la lucha contra la corrupción, no nos deja tranquilos en este contexto. Veremos qué pasa a partir de mañana, que es cuando el Senado tiene que empezar a debatir esta nominación, pero coincido que un candidato a la Corte tiene que tener la menor cantidad de sospecha en su haber, y no sería el caso del hijo. Una línea solamente, antes de escuchar a nuestras invitadas. Por favor. Que yo le agregaría a lo que ustedes dijeron respecto de las críticas de Victoria Villarroel al juez Lijo. A mí me llamó más la atención otra cosa, que ella dijese, es un candidato que no nos representa como fuerza política, porque claro, ahí no está criticando al hijo, no, está criticando al presidente Javier Milei, que ha decidido elegir su nominación. Eso a mí me parece más fuerte todavía. Hay muchas preguntas que todos nos hacemos. La principal pregunta es, el costo político para Milei, para el gobierno, de impulsar al hijo es muy fuerte. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio? Es cierto que Ricardo Lorenzetti le prometió que si entra el hijo va a tener una corte adicta, una mayoría automática, como en el caso de Carlos Menem. ¿Es verdad eso que ha ocurrido? ¿Quién está operando eso? ¿Por qué Milei cree eso? Bueno, todas preguntas, pero ahora sí vamos a escuchar a Graciela Ocaña. Graciela, una primera mirada de este tema. Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que el nivel de las declaraciones de la vicepresidenta se inscribe en una crisis entre presidentes y vices que ya hemos visto en la Argentina, digamos. No solamente hay que recordar a Alberto y Cristina, las cartas y todo lo demás, sino podemos el gobierno de la Alianza en su momento con la crisis. Yo diría que son bastante parecidas a hechos como las declaraciones en su momento de Chacho cuando fueron los sobornos del Senado, claro, o de el voto no positivo de Cobos, digamos. Yo creo que acá
además de las rencillas políticas que uno vio con Menem, con Duhalde, con y Néstor en otros y con momentos, exactamente. Acá creo que hay una cuestión institucional de un objetivo que el gobierno se ha propuesto, que es, yo creo que cooptar al mejor estilo del menemismo la Corte Suprema de Justicia, digamos, porque uno escucha estas nominaciones, pero a la par escucha que se quieren ampliar los miembros de la Corte, se escucha ciertas cosas que da preocupación porque hablan de una Argentina que vuelve al pasado, un pasado que fue muy malo, que terminó con toda la Corte degradada básicamente por el Congreso y por hechos muy graves en donde la doctora Carrió, que integraba la Comisión de Juicio Político, yo era diputada en ese momento también, denunció hechos muy graves que habían cometidos por esa Corte, y vos sabés bien, Alfredo, porque también lo denunciaste en los 90, esa Corte menemista. Parece que algunos tienen sueños de volver a esto. Y yo lo que creo muy grave es que desde una cuenta que se supone es de Santiago Caputo, porque hasta ahora Santiago Caputo no lo ha negado en Twitter, ha dicho que la vicepresidenta era una mera línea en una boleta. Y yo creo que la vicepresidenta tiene legitimidad y eso hay que reconocérselo, me guste a mí o no me guste el resultado de una elección. Bueno, tiene la misma legitimidad de origen que el presidente, ese es el problema para Milei. Más allá de las encuestas, la imagen positiva que cada uno trae. Ella llega allí por el voto popular, no está a tiro de decreto, no es un ministro, no es un fusible del gabinete. Ni siquiera vota el tema del hijo o no, Ni siquiera va a votar el tema del hijo. Es un concepto fuerte político, pero bueno, obviamente Pablo Oliveto tiene opinión fuerte también y la queremos escuchar. Buenas noches, Paula. Hola, buenas noches. Yo creo que tanto el senador Paltroni como Victoria Villarroel fueron muy valientes, porque hoy Milei se cree que es un semidios, al que no se le puede hacer la más mínima crítica. Cada vez que uno esboza una opinión distinta a lo que es la línea de él o la de Santiago Caputo, viene el insulto, la amenaza, la bronca, y cada vez, así como al comienzo del kirchnerismo, las voces disonantes se van como, en algunos casos se callan porque no tienen ganas de que los insulten todo el tiempo, y en otros casos terminan desistiendo de dar esas batallas. Entonces está dando esto en un momento donde le dice la vicepresidenta, Javier, cumplí con la plataforma electoral. Nosotros le dijimos a la sociedad que íbamos a cambiar las cosas, y vos traes al máximo referente de la impunidad de Comodoro Pi para la Corte Suprema, y lo hace de la mano de Lorenzetti, uno de las personas que fue parte del encubrimiento de la matriz de corrupción del kirchnerismo. Entonces no se entiende, así como no se entiende Scioli, así como no se entienden muchas de las decisiones, así como no se entiende lo que está pasando en la aduana ni lo que está pasando en la FIP, así como no se entiende el por qué se critica al que piensa distinto, diciendo en nombre de una libertad que ya parece que no se la respeta tanto, porque vos hablás algo distinto y te viene, bueno, en carne propia un montón de situaciones, como nos pasaba en el kirchnerismo. Bueno, lo que le están diciendo es, ¿cómo vas a poner a un garante de la impunidad al frente de la Corte Suprema? Y yo quiero recordarle al pueblo de la Nación, los 12 años que estuvimos litigando y que estamos litigando, el juzgado elijo por el caso YPF, que si la justicia argentina hubiese hecho algo distinto en el caso YPF, nosotros no tendríamos el riesgo de perder 16.000 millones que van a comprometer a la Argentina de nuestros hijos y nuestros nietos. Y yo le quiero decir algo al presidente, miren, podrán hacer todos los cálculos micro, macro. Ahora, si en este país no hay seguridad jurídica, si no se respeta la República y la división de poderes, no va a haber inversiones serias y a largo plazo. Hay que cimentar la República para que este país sea próspero, porque si no nos vamos en discursitos, pero el periodista que habla un poquito o informa o muestra algo de independencia, porque el periodista tiene que ser crítico e independiente, ahí ensobrado, basura, a tipos que se la han jugado durante el kirchnerismo como no se la jugó Milei, que iba a
a la plaza con Moyano, mientras Moyano nos amenazaba, entre otros, a la diputada Ocaña y a mí con riesgo de vida. Con riesgo de vida. Entonces, yo con todo mi corazón estoy poniendo el mejor de los esfuerzos para que este gobierno le vaya bien. Ahora, no soy como el camaleón que cambia de piel según la ocasión. Yo tengo mis pensamientos, nuestro partido sostiene sus pensamientos, la defensa de la democracia, la defensa de la república, la defensa de la división de poderes y sobre todo la defensa de la libertad en serio. Y yo quiero decir, porque tengo pocas posibilidades de decirlo últimamente, que la mejor forma que tiene un gobierno de llamar a las inversiones, de lograr beneficio para todos los argentinos, no es agrediendo, insultando, sino es que sumando, convenciendo. Así no va. Por más que puedan tener éxitos efímeros, necesitamos la unión de los argentinos para poder salir adelante, y no es con un pacto de impunidad con los que nos llevaron hasta acá, y no es distrayéndonos todos los días con una bomba distinta para que no podamos pensar qué reforma estructural podemos sacar adelante para cambiar el país. Ahora, en el caso del hijo, el punto es que hoy el costo político lo está pagando eventualmente por las críticas que recibe esa nominación el presidente Javier Milei. Pero dentro de 5 minutos, dentro de algunas horas nada más, los que van a tener que explicar su voto son los senadores de la Nación. Claro. Y va a ser transversal a distintas fuerzas políticas. Por eso me parece que es interesante, porque hay que mirar con atención, a diferencia de otras decisiones de gobierno, esta requiere un acuerdo del Senado, un acuerdo parlamentario, con mayorías especiales. Entonces, acá, hoy el foco está puesto en el presidente Milei, en la crítica de la vicepresidenta Victoria Villarroel por esa nominación, pero en unas horas nada más vamos a tener que mirar la conducta de los senadores y de cada uno de los partidos políticos y de los gobernadores de cada una de las provincias que esos senadores representan, y me parece que esto se va a irradiar a varios dirigentes, sí, no solo al presidente. Una sola cosita más, pero ¿qué la llevaría a Cristina a votar los candidatos de la Corte de Milei cuando tiene un montón de planteos en la Corte Suprema de Justicia? Su propia impunidad. Y eso no hay que olvidárselo, porque hemos sufrido mucho la corrupción kirchnerista como para olvidarnos que, pensando que la habíamos dejado atrás, ahora pueda tener la salida para la impunidad. Bueno, ya hay unos acuerdos en este sentido que son explícitos. Todavía falta saber, le comento a la gente que si van todos los senadores a la hora de votar, que no va a ser mañana, para decirlo popularmente y en forma sencilla, el hijo va a tener que rendir un examen, ¿no es cierto? Explicar de qué se trata. Dicen que se trae bajo el poncho un anuncio impresionante, que si él llega a la Corte Suprema va a generar un hecho jurídico de alto nivel respecto de lo que ha pasado con los atentados de la AMI y de la Embajada de Israel. Eso es lo que dicen off the record. Pero más allá de eso, el día que necesite los votos, si están presentes todos los senadores, necesita 48 votos para lograrlo. Pero recién decía la diputada Paula Oliveto de la valentía de Francisco Paoltroni. Estuvo aquí, le decía ayer en el día, en el programa de Pablo Rossi, yo estaba también como invitado, y también vale la pena escucharlo atentamente. Insisto, no es un opositor rabioso, no es un hombre que anda generando conflicto por todos lados, es un empresario, un productor ganadero de la provincia de Formosa, que lo ha padecido el hijo, porque el hijo ha cajoneado, entre otras cosas, una causa contra el señor feudal Gildo Infran, en el caso de Vudú, ¿se acuerdan ustedes? Un caso muy, muy particular, pero sin embargo lo ha frenado esa causa. Por eso Paoltroni está muy fuerte en contra del hijo, y además porque dice que si realmente es designado, se está rompiendo el contrato que habían firmado con la gente a la hora de votar. Esto decía Paoltroni. 5 meses se lo trató de rata a los senadores. Ahora le está pidiendo a las ratas que voten al juez propuesto. ¿Está diciendo eso al presidente? No, yo lo digo al que le recomendó al presidente este señor. Yo salvo la figura del presidente, porque el presidente está absolutamente concentrado en la economía y creo que le ha delegado... El que usó la palabra rata fue el presidente, no Santiago Caputo. Bueno, Santiago Caputo está pidiéndole a las ratas que voten al juez Lijo.
Bueno, les cuento simplemente como agregado que no se quedó acá el senador Paultroni. ¿Qué hizo? Hoy le entregó una entrevista a un colega del Diario de la Nación. Podemos ver el título. Yo sé que estoy alterando el orden de lo que habíamos arreglado, pero el título del Diario de la Nación, ahí lo estamos acercando. Francisco Paultroni, el senador rebelde que desafía a Caputo por la designación del hijo. Y ahí está la frase. Es el máximo responsable. Su cabeza tiene que rodar. Pese a que el presidente ratificó el respaldo a su asesor y apuntó contra sus críticos, el senador nacional le pide que lo corra y retire el pliego del cuestionado juez para no afectar la calidad institucional, y dice que no se va a ir del bloque de la Libertad Avanza porque él ingresó en la boleta de la Libertad Avanza y que él está manteniendo a rajatabla ese pensamiento y esos valores. Graciela, ¿vos crees que esto puede ser como una especie, esta valentía, esta suerte, no es tampoco una sublevación, pero digo una pequeña rebelión en la granja de Paultroni y de Victoria Villarroel, puede generar que el presidente Milei empiece a bajar un poco los decibeles de sus agresiones, a tener una mejor relación con distintos sectores, a tratar de entrar más en una situación de diálogo e incluso a bajar el pliego del hijo, o vos crees que no, que está muy jugado? A mí me parece que el presidente debería hacer eso, pero no sé si va a hacerlo. Parece lejano, porque él creo que la apuesta que tiene el gobierno es a dividir, a insultar al que piensa distinto, o al que incluso aquellos que uno lo ve en el Congreso, digamos. Paula integra un bloque que ha trabajado mucho junto al radicalismo, al bloque del diputado Pichetto, al mismo PRO, para sacar mejores leyes o los instrumentos que el presidente había reclamado, como fue la ley Bases, ¿no? Y la verdad es que después de eso reciben ataques que yo creo que claramente no tienen ningún tipo de justificativo. Sí. Ojalá, lo que sí también hay que pensar que esto se necesita una construcción de una mayoría que hoy aparentemente no tendría el presidente, salvo que negocie con el kirchnerismo. Bueno, por eso te digo que hay que mirar transversalmente cómo van a votar. ¿Qué es lo que va a negociar? Obviamente, como bien dijo acá Paula, la impunidad, ¿no? Que es lo único que le interesa a Cristina. Entonces yo creo que debería reflexionar el presidente, escuchar a su vicepresidenta, escuchar a sus senadores y tratar de entender que la gente quiere un cambio, no quiere más de lo mismo. Más de lo mismo es más impunidad en la Argentina. La gente está harta y piensa que aquel que tiene poder no llega a la justicia. Que los insaurraldes de la vida que hace un año veíamos paseando por el Mediterráneo siguen ocupando lugares sin que la justicia haya llegado para afectarlos y encontrarlos o responsables o inocentes, ¿no? Claro. Pero bueno, quedan las causas en esa nebulosa, y muchos de nosotros que hemos denunciado y que damos esas batallas en Comodoro Pi, sabemos lo difícil que es lograr que los expedientes avancen, ¿no? Es increíble. En el caso de Martín Insaurralde creo que han batido todos los récords. Yo siempre digo medio en broma, pero en serio, no es una chicana. Le pido a la justicia que lo cite para tomar un café. ¿No tiene curiosidad el juez, aunque sea? No digo que lo impute, que lo llame, nada. Un cafecito, Martín, contanos de dónde sacaste la plata para el yate bandido, cómo eran los regalos que les hacías a tu amiga. Ni siquiera curiosidad tiene la justicia con Insaurralde. Está cajoneado, cerrado, y no lo han ni llamado. Además, Insaurralde desapareció de los lugares que solía frecuentar. Está borrado, está en la clandestinidad, no se muestra, no sale. Es realmente vergonzoso. Pero le quiero preguntar a Paula Oliveto, si ella cree que hay espacio para que se caiga la nominación del hijo, si en el momento, cuando cuenten los porotos, si no les da, no le conviene retirar el pliego antes de sufrir una derrota parlamentaria. Sí, bueno, no lo sé. Depende del presidente y hasta dónde quiera mostrar el principio de revelación, ¿no? Claro. Que era tan distinto que terminó siendo tan igual. Claro. En cuanto a no aceptar las disidencias, en cuanto a agredir, en cuanto a mandar a carpetear. O sea, yo miro las redes y no puedo creer algunos tweets de personas
que se referencian en el presidente. Volvemos a la idea del monje negro, esas personas que no tienen funciones pero gravitan, llaman a dirigentes. Lo que ha contado Paltroni, de que una persona, que es una persona nada más, y no sé quién es, me hace acordar de esa canción que dicen, ¿quién sos? ¿Quién sos? Llama a un senador de la nación, votado por el voto popular, para darle indicaciones de cómo tiene que votar. Y las causas en la Argentina duran muchos años. O sea, yo pensaba 18 años la causa de Lilita en relación a obra pública, que es la que tiene condenada a Cristina Kirchner, 12 o más, ya ni recuerdo, 2000, más de 12 años, la causa que presentó la doctora Carrió en relación a YPF y las consecuencias que hoy estamos teniendo, muchas causas, la Argentina, porque nosotros, yo lo decía el otro día en una reunión en la comisión donde se trata el tema de la ficha limpia, que también es una demanda popular muy grande. La política, la gente te renueva cada 4 años, si te apoya o no te apoya. Pero la elección de miembros de la Corte Suprema o de jueces de la Nación implica jueces que van a estar de por vida, que tienen que darnos la tranquilidad de que cada vez que van a fallar, no van a cuidar los intereses de los poderosos, sino que van a cuidar los intereses de la nación, la importancia de los pesos y contrapesos, la importancia de la República. Entonces, no podemos normalizar que los diputados y los senadores seamos llamados ratas, basura. Critíquennos las acciones, las leyes que votamos, pero porque estamos a un tris de que si los periodistas son todos ensobrados y tienen miedo de hablar porque si no tienen represalia, los representantes del pueblo somos una basura, una porquería, una rata, y lo único que vale es un poder ejecutivo, estamos a un paso de no respetar los pesos y contrapesos que se tienen que dar. Y si además querés cooptar la justicia, ¿qué nos queda? ¿Qué hay de distinto? Yo le pido al presidente Milei, a quien respeto y le encuentro algunos aspectos positivos, de hecho está bajando la inflación y se lo quiero reconocer, que por favor nos dé a los argentinos algo que muchos votaron cuando lo votaron, que es la posibilidad de tener un país tranquilo, en paz, donde el que quiera trabajar lo pueda hacer en libertad, donde el que quiera ejercer sus derechos políticos lo pueda ejercer con libertad, y que el que piensa distinto no es un monstruo al que tengo que destruir, agredir, insultar, sino que es una persona que tal vez en algo de lo que te diga te puede ayudar a que entres en razón. Sin duda. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde vas a poder vender